Yo me llamo Nevenka Sergol, voy a contar sobre mi familia. Mi abuelo se llamaba Juan Koren y mi abuela María Bostiancic. Ellos nacieron en Eslovenia, mi mamá y mi papá también, y yo también. Mi mamá, hijos de Koren y de Bostiancic, se llamaba Vera María Koren, y ella se casó con José Sergol en el año 1925. Se casaron por iglesia también, no sé el año, pero allá en Eslovenia, que antes era Yugoslavia, ellos se casaban por iglesia generalmente. Solamente que cuando vinieron a la Argentina tuvieron que casarse por civil, porque acá no era válido el matrimonio por iglesia. Y yo nací de ese matrimonio, nacimos yo en 1950 y una hermana mía que nació en 1953 que se llama Miranda Sergol. La verdad que no tengo exacta la fecha, pero si yo nací en 1950, ellos deben haberse casado 5 años antes. En 1955, el día 6 de agosto, y vinieron acá porque mi abuela y mi abuelo vinieron acá en 1933, dejándola a mi mamá con un hermanito a cargo de una tía. Quedaron allá ellos con una tía. Entonces mi mamá prácticamente conoce a su mamá cuando viene a la Argentina. Bueno, cuando nosotros vinimos acá en el año 1955, a pesar de que mi abuela decía que vengamos aquí, que acá estaba Perón y que uno se hacía la América, cuando vinimos la casa de mi abuela era prácticamente un rancho, porque era todo de chapa. Y un conventillo, como se usaba antes. Le daban una pieza al inquilino y vivía mi abuelo, mi abuela, las hijas, y a nosotros nos alquilaron una pieza y una cocina. Y toda esa gente con un baño que lo compartían todos al fondo del terreno. A contar desde que nació mi papá, que estaba bajo bandera italiana. Él nació en Italia, hizo escuela italiana, hizo servicio militar italiano. La guerra también participó para el ejército italiano. Tal es así que me había contado que lo habían mandado en barcos. ¿A dónde, Niki? A Grecia, Albania. Cuando termina la guerra, Italia pierde esa parte de Trieste ahí, que está pegado a lo que sería Yugoslavia, y le preguntan a mi mamá si ella quería conservar, ella y mi papá, si querían conservar la nacionalidad italiana, y ellos, como esa parte quedó bajo Yugoslavia, adoptaron la nacionalidad yugoslava. O sea, ellos nacieron bajo Italia, adoptaron después de la guerra la ciudadanía yugoslava y ahora terminamos siendo eslovenos. Eslovenia siempre fue catalogado como un pueblo de trabajadores. No así Serbia, que tenía un reinado, Croacia, que tenía otras características, montañoso y otro tipo de características de cultura. Pero los eslovenos, para toda Europa, eran los trabajadores de campo. Entonces, mi mamá trabajaba para los hacheros, porque era un lugar montañoso y de muchos bosques. Tal es así que de esa parte yo me la acuerdo. Ella lo conoce a mi papá y se enamoran porque era cocinera de ese grupo de trabajadores, de hachadores, de gente de campo. Yo ya había nacido
aunque porque mi mamá se enamoró algunos años antes de un policía y quedó embarazada de mí. Entonces, un día le dijo que estaba embarazada y se borró el policía. El día que yo nací, le dijo que me venga a conocer. Tampoco me vino a conocer. Así que eso es una historia aparte. Cuando lo conoce a mi papá se casa con mi mamá y me adopta como hija. Y después de unos 3 años nace mi hermana. Y así se conforma el matrimonio. Siempre han sido muy felices, muy trabajadores. Y bueno, se ve que el amor lo arrastró a él a la Argentina.